Buenos días. Este es el canal de YouTube Unidos por la Magia, Cultos Universales. Mi nombre es Carla Bilbao. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante: los gitanos y su cultura. Voy a hablarte primero de nuestro canal de YouTube. Somos 23 profesionales en 6 países diferentes. Traemos para ti diferentes temas de interés con una programación de 7 a 9 de la mañana todos los días. Al pasar por el canal, pues tomarás el tema que más te guste. Bienvenido a Cultos Universales. Hoy vamos a trabajar digo, porque esto es toda una magia, la cultura gitana. Los espíritus gitanos pertenecen a nuestra cosmogonía espiritual, pero ellos han sido una cultura que a través de la historia se ha hecho presente con sus diferentes manifestaciones. El origen de ellos, unos dicen que es de la India, hay incluso hasta pruebas genéticas de genealogía para certificar cuál es su origen, y ha sido un poco difícil de determinar cuál ha sido su verdadero origen, pero la historia dice que provienen, mejor dicho, del norte de la India. Hay otra historia que cuenta que los gitanos eran descendientes de los que construyeron la cruz donde fue sacrificado Jesucristo, y la culpa que los consumía por cuando el cristianismo y empezó toda esta religión, empezaron a perseguir a aquellos que creían en ellos. Entonces el pueblo gitano, esos originarios, empezaron a vagar por el mundo, y estos descendientes que se convirtieron en la cultura gitana pues se disgregaron por diferentes partes del mundo. Como ya dije en el principio, en el origen, en el norte de la India, había pueblos que los relegaban porque tenían culturas y costumbres diferentes. El pueblo gitano durante mucho tiempo se ha apostado en las afueras de los sitios, de las ciudades, de los pueblos, por no compartir la cultura, la misma cultura y las mismas creencias de los lugareños o del lugar donde llegan. La cultura gitana, pues, con toda una mística, tanto en la forma de vivir, en su religión, porque hay muchos que practican diferentes religiones, algunos son protestantes, otros son católicos, otros son musulmanes, dependiendo del lugar, porque algunos para poderse quedar pues son, vamos a decir, que asimilados a algún tipo de creencia. Más sin embargo, ellos son un pueblo que mantienen sus creencias de origen. Hay una forma, una organización en la que ellos se manejan. Es muy importante decir que los gitanos vienen de un patriarcado, los hombres son los que mandan y las mujeres pues están al servicio de ellos. Durante la historia pues muchas mujeres se quisieron sublevar ante este dominio porque no les permitían estudiar, porque no les permitían casarse libremente. Los matrimonios eran arreglados entre las familias, ni siquiera entre los que se iban a casar, sino las familias daban un dote por la mujer, y era muy sectario, pues, o sea, el patriarca era el que dominaba todas las decisiones y el comportamiento, la conducta en público, en la sociedad. Era quien emitía pues las reglas a cumplir.
Durante mucho tiempo ellos fueron vagando por diferentes lugares, unos se quedaron, otros siguieron su camino, pero tienen el estigma de, de ser vagabundos, de ser ladrones, estafadores, mentirosos, porque bueno, como en todas culturas hay unos que son sin el juicio por delante, pues hay unos que son buenos y otros no tanto, y esos no tanto pues utilizaban las artes adivinatorias para engañar a las personas. Iban por los pueblos buscando saber secretos de los demás, eran muy observadores, buscaban los secretos de los demás, y cuando se colocaban las carpas de la adivinación, pues ya quien adivinaba o la gitana que adivinaba ya tenía una información previa de, de la persona. Entonces, pero no todos son así. Este programa está hecho con el fin de quitar un poco los velos que se tienen con respecto a las espiritualidades gitanas, también conociendo un poco su origen. Hoy en el mundo son 18 millones de gitanos, están regados por todo el mundo. Las principales migraciones fueron de la India a Pakistán, de la India a Sri Lanka y de la India a Irán, lo que hoy se conoce como Irán. También algunos en el tiempo del cristianismo, cuando estaba el Imperio Romano y Egipto, pues algunos también se dirigieron a Egipto. Quiere decir que los gitanos pues vienen desde hace mucho tiempo, su origen desde hace mucho tiempo, y lo más importante es rescatar la historia, porque la historia nos dice cuál va a ser el comportamiento de un espíritu gitano. Hoy en día pues hay vamos a decir que muchos velos alrededor de esos espíritus gitanos, y un poco, por supuesto, esto no quiere decir que sea mi verdad, sino que trato de mostrar lo que ha dicho la historia. Y también la comunicación espiritual, la comunicación espiritual que transmiten ellos. Por otro lado, las mujeres gitanas no podían, dentro de las reglas que se acostumbraban, no podían leer, no podían escribir, no podían estudiar, simplemente estaban dedicadas a los hogares, al cuidado del hogar, a cuidar los niños, a hacer las tareas de mantener al día la casa. Y el patriarca o los hombres eran los encargados de proveer todo el sistema monetario, la comida, o sea, proveer todo lo que la familia necesitaba. Muchas gitanas eran reconocidas no solamente por sus artes adivinatorios, sino la que mayor número de hijos diera, y en esa variante, si eran varones, tenía mucho más prestigio esa mujer. En cambio, si tenían mujeres, no era tan representativa dentro de la comunidad. ¿Okay? También los gitanos, pues ellos estaban dedicados al entretenimiento, al baile, a la danza. Eran muy sabios al observar las estrellas, porque vivían en el campo, no tenían estructuras físicas de vivienda, sino más bien ellos se trasladaban en carrozas o en carruajes y armaban carpas a los lugares que llegaban. Entonces en esas carpas pues había de todo, iban con sus animales, y por eso es que los gitanos eran más o menos relacionados con los que hoy conocemos los circos, porque ellos viajaban con todo junto, porque no tenían ningún asidero habitual. Eran nómadas, o son nómadas, porque todavía hay gitanos que siguen bregando por el mundo. La mayoría de los asentamientos gitanos están en España, hay otros que llegó a Hungría, hay otros que llegaron a Ámsterdam, hay otros que fueron más lejos y llegaron a Brasil, Argentina. Más que todo con la migración europea, pues llegaron a los pueblos
latinoamericanos, y fue donde se empezó a conocer la cultura gitana, rica en misticismo, rica en color, rica en lenguaje también. Ellos provenían de una casta que se llamaba los Dom. Era una casta de la India que la élite hinduista mencionaba para personas que estaban segregadas de la comunidad, y ellos eran expertos en las artes tántricas. Por eso es que los espíritus gitanos tienen mucho conocimiento, porque ancestralmente pues vienen con esa cultura allí. Eran de ricos bailes, por eso que las gitanas también tienen similitud con el pueblo árabe, el pueblo musulmán. ¿Por qué? Porque vienen compartiendo sus raíces de allí. Y ahí es donde está la mezcolanza de toda esa brillo, de todo ese baile tan peculiar, de la danza, del lenguaje incluso, porque el lenguaje original era el sánscrito. Y después con el tiempo, a medida que ellos fueron eh, compartiendo con otras culturas, pues el idioma fue cambiando. El idioma raíz, luego del sánscrito, porque fue ya es una lengua muerta para muchos, el idioma base es el romaní. Entonces la cultura gitana está llena de un misticismo bien importante, que hay que saber rescatar, saber, porque dentro del mundo del espiritual todo el mundo quiere echar cartas. Y vamos a decir, esa curiosidad, esa chispa que te proporciona, te impulsa a querer leer las cartas, bien sea cual sea su oráculo, su estilo, viene de un ancestro que perteneció a esa cultura. No vamos la idea es de, mejor dicho, poner en tu mente que mientras tu conexión con esa espiritualidad gitana esté más clara, más limpia, más fresca, esa comunicación para aprender. No es que, bueno, hay muchas formas de comunicarse, por bloques de pensamiento, escuchando, viendo, etcétera. Pero lo que quiero decir es que la cultura gitana, las gitanas, además que se hacen presentes en nuestro cuadro espiritual, y para los que no sepan, un cuadro espiritual es todo lo que nos conforma, nos constituye en espíritu. Es decir, yo tengo un cuadro espiritual que generalmente nosotros no lo vemos, pero representa un semicírculo encima de nuestra cabeza. Y por supuesto quienes tienen la delantera allí son nuestros ancestros filiales, o sea, los de sangre. Y posteriormente, pues, en lo que tú crees. O, por ejemplo, yo creo en María Leonza, mi, mi espíritu, aunque no sea mi espíritu guía, pues ella está a la cabeza de mis creencias, ¿verdad? También practico la religión yoruba. Entonces ellos también van colocándose posiciones en el astral. Entonces los espíritus gitanos tienen un lugar en ese cuadro espiritual. Mis redes sociales son Alma en Expansión, Carla J. Bilbao en Facebook. Mi correo electrónico es carlaunidosporlamagia@gmail.com. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.
Hay mucha comunicación espiritual, hay mucha claridad de parte de este espíritu porque ellos son muy asertivos. ¿Okay? Por otro lado, quiero darle el reconocimiento a los hombres gitanos, porque en los cuadros espirituales de las personas a quienes se les determina el cuadro espiritual, vayas en la parte espiritual, en la santería y en el espiritismo, cuando alguien está investigando cuál es su cuadro espiritual, le dicen, es que tienes una gitana. Todo el mundo tiene una gitana. Pero un gitano no. Entonces los gitanos también llegan, los gitanos también son espíritus que hay que rescatar. Lo que pasa es que las mujeres, después que se salieron de su cofradía, de su comarca, en venganza de ese patriarca que ponía reglas muy severas, muy sectarias, ya les voy a contar un poco de esas historias que me sé. Entonces, ellas relegaban a los hombres, y durante la historia los hombres solamente son para procrear. Imagínense que hemos tenido que ir quitando esas capas de estas mujeres tan fuertes, sabias en su conocimiento, pero fuertes en lo que es relegar al hombre. ¿Okay? Entonces, pues esos gitanos también vale la pena darles su luz, darles su reconocimiento. Y una de esas reglas, por ejemplo, los gitanos tenían amor libre, es decir, se amaban mujeres con mujeres, hombres con hombres, pero esto era secreto. Y sin caer en la diatriba del homosexualismo, ni el lesbianismo, ni nada de eso, sino prefiero llamarle el amor libre. Por otro lado, cuando a una persona se le descubría, por ejemplo, que estaba en compromiso con una persona y no quería casarse con esa persona y amaba a otra, los excluían, los erradicaban de la comarca, haciéndoles castigos muy severos, como por ejemplo les cortaban el clítoris a las mujeres, no les daban el permiso para tener hijos, incluso a veces las excluían de la comarca y nadie las podía visitar, entonces las tenían como encerradas. Entonces, pues también hay una parte allí de rabia, de odio, que hay que hacerse consciente, porque los espíritus, pues así como somos nosotros, ellos también se acercan con sus alegrías, pero también con sus tristezas. ¿Okay? Cuando un espíritu gitano se acerca a ti, es para traerte alegría, porque sus danzas, sus bailes, toda la alegría que ellos mostraban en su día a día era para ocultar la pena que llevaban por dentro. No voy a decir que todos eran infelices, no es así, pero en el inconsciente de eso, de que no tengo un lugar fijo donde estar y tengo que ir visitando lugar a lugar, pues ahí fue donde se creó ese estigma de que no tengo una base. ¿Okay? Entonces, las espiritualidades tienen también unos gustos, tienen, vamos a decir, preferencias. Van desde una vela rosada, una vela verde, una vela azul. Realmente los colores que a uno les gustan no es porque les gustan. Yo quiero presentarles a Esmeralda, que es, aquí está Esmeralda, que es una gitana. En honor a ella estoy haciendo este programa. No es mi gitana, en honor a ella estoy haciendo este programa, para darle justo valor a esta cultura y a sus espíritus. No me gusta llamar, porque no me gusta estar dentro de esa polémica espiritual, si hay una corte gitana o no dentro del espiritismo María León Cero,
porque hay mucha polémica en torno a esto, si hay o no hay, etcétera. Lo que sí es cierto es que los espíritus gitanos existen y ellos vienen con diferentes gustos, como les estaba diciendo. Les gustan mucho los perfumes, les gusta las cosas brillantes, los faralaos, los zarcillos grandes, las pulseras que suenen, mucho brillo, son de maquillarse mucho, de ponerse mucha indumentaria. De hecho, mi vestuario hoy así pues lo indica. Y cuando tenemos esta forma de vestir extravagante, extraordinaria, además, pues quiere decir que dentro de nuestro cuadro espiritual hay una gitana, ¿ok? Porque el sonido las atrae, el sonido de las monedas, por ejemplo. ¿Por qué las monedas? Porque a ellas les gustaba el dinero, ¿ok? Entonces ellas hicieron ese vestuario que pudieran mover sus caderas y al mismo tiempo sonar lo que más les gustaba, que era el dinero. Van desde los colores, como les estaba diciendo, del azul turquesa, el rosado fuerte, los ocres, los dorados, esmeralda, gracias, las bebidas dulces, las piedras semipreciosas, todo eso se pone en atención a estos espíritus gitanos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Mis redes sociales son Alma en Expansión en Instagram, Carla J. Bilbao en Facebook, y mi correo electrónico es carlaunidosporlamagia@gmail.com. Ya venimos. Bienvenido a este tercer bloque. Estamos hablando hoy de la cultura gitana y sus espíritus. Ahora vamos a pasear un poco sobre qué eran los ritos fúnebres, los rituales fúnebres para los gitanos, porque eso nos va a dar mucha sabiduría en el sentido de saber qué es lo que le gusta al pueblo gitano. Cuando un gitano se moría, los vestían con su ropa más elegante, le colocaban todas sus pertenencias dentro del ataúd y también le ponían alrededor flores, frutas, bebidas, velas, etc. También vaciaban encima del ataúd cerveza, ron o whisky, ¿verdad?, para desearle una pronta luz del otro lado. Había un saludo que decían que va así: tutti suti misto, que quiere decir que puedas dormir en paz. Entonces, los gitanos eran muy místicos en el sentido de la muerte, porque ellos creían que el espíritu vagaba por una oscuridad, que se convertían en fantasmas, no sabían cómo era ese otro lado, y hacían muchas depuraciones con hierba, esencias, aceites, muchas cosas naturales para depurar el cuerpo de las personas ya fallecidas. Un tanto parecido a lo que se hacía en el paganismo y en las culturas celtas. Porque bueno, en la historia también han tenido comunicación con este tipo de creencias. Y lo que quiero decir con todo esto es que los gitanos eran muy asustadizos con el tema de la muerte. Ellos, después de 1 año y 3 meses de fallecida la persona, entonces hacían grandes banquetes de comida para darle como la bienvenida a ese espíritu que ha estado como en letargo, depurando la carga energética que tuvo en vida. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque hay ciertas partes del espiritualismo donde mandan a estas entidades a cargarlas con ciertas tierras, ciertas semillas,
eh, este, y ciertos elementos que no van con los espíritus gitanos. Y por supuesto, no quiero mencionar ninguna creencia, porque esto no tiene nada que ver con señalar a nadie, sino más bien llevar luz de que en las espiritualidades, o sea, una representación es una muñeca, ¿verdad? Vestida como a ella le gustaba, con los colores que a ella le gustaban, y se le ofrenda cosas preferidas por ella, que ella misma pues va diciendo. O sea, en esa transmisión espiritual, él mismo va diciendo, o ella misma va diciendo, qué es lo que quiere. Entonces, el espíritu gitano, con todo ese misticismo de la muerte, quiere decir de que no le gustaba entrar al cementerio. Simplemente eran enterrados, los funerales eran solo para la familia extremadamente cercana, y no ponían lápidas, no ponían rastros para saber que ese difunto estaba ahí. O sea, se enterraba y ya, se olvidaba. No es que se olvidaba el espíritu, se olvidaba porque también está la conciencia de que cuando el cuerpo fallece, ellos tenían esa creencia, cuando el cuerpo fallece, ya el espíritu es libre. Por lo tanto, ya no tengo nada que ir a buscar a la tierra, porque ya tu material físico desapareció. Entonces te recibo como espíritu, te recibo en alegría en ese banquete que hacen, toda la comida que se prepara para ese día en abundancia, todo lo que queda al final es regalada, ¿ok? No se desperdicia nada. Entonces, ¿por qué hago yo esta aclaratoria? Porque es muy importante saber dentro de las culturas espirituales. Yo he escuchado que han mandado a personas, carga a tu gitana y llévala para el cementerio y le echa tierra de una tumba. Eso dista de la realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no utilizaban tierra de muerto para absolutamente nada. Le tenían miedo al cementerio. Por lo tanto, su espiritualidad no puede caminar o no puede ir en beneficio de algo con lo que en creencia inicial estaban en desacuerdo. ¿Ok? Otra cosa que puedo mencionar de los espíritus gitanos es que les gusta la danza, los oráculos que se hacen para ofrendarlos. Ellos son ricos en colores, en esencias, en semillas, en polvos de colores. La música que a ellos les gusta, pues la flauta, la pandereta, el tambor. Las mujeres usaban faldas muy amplias y muy coloridas. Eran mujeres muy delgadas, de cuerpo muy llamativo, también de cara refinada, de gustos finos, porque recuerden que vienen del norte de la India. Entonces todos estos espíritus que vienen de la corte, todos estos espíritus que vienen de los gitanos, pues nos dejan grandes enseñanzas. Ancestralmente, como dije anteriormente, tienen mucha sabiduría. ¿Cuál era su sabiduría? Ver las estrellas, quitar mal de ojos, hacer amuletos para la buena suerte, porque ellos creían que cuando empezaban a suceder hechos desafortunados, pues algo de la mala suerte te había caído, y entonces esas limpiezas que hacían en tu cuerpo eran muy vistosas, muy coloridas, cargadas de un poco de todo de la naturaleza, porque ellos hacían culto a la naturaleza, pues. Los hechizos, los conjuros, las maldiciones. Hay un dicho: eres peor que una maldición gitana. Entonces, porque es que la maldición gitana era muy fuerte, igual que los amarres gitanos. Cuando una mujer quería amarrar a su hombre, pues ¿a dónde recurría? A las carpas gitanas, para que ellas hicieran esos hechizos a favor de las mujeres que querían retener a los maridos. Entonces es muy importante saber cuáles son las cualidades de los espíritus, y no estoy diciendo con esto que amarren a los maridos. Ojo, estoy diciendo que sus cualidades como espíritus son eso, ¿ok? Porque hay que aclarar bien.
Otra de sus virtudes místicas son las limpiezas espirituales, limpiar a los niños de mal de ojo, quitarle el mal de ojo, eh, estudiar de alguna forma la suerte o los caminos hacia donde podemos ser más prósperos, era una de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque a ellas les gustaba el dinero. ¿Quiénes eran las encargadas de hacer estos rituales? Las mujeres. Las mujeres eran las que tenían tiempo de hacer eso. Por eso es que espiritualmente los hombres no tienen como mucha acogida en los cuadros espirituales, valga la redundancia, porque ellos lo que hacían era mandar, dirigir, corregir. Entonces, espiritualmente una mujer no quiere tampoco que la controlen. ¿Okay? Entonces, todas estas señales nos dicen por qué espiritualmente sucede en conducta. ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos un espíritu gitano? Pues hay conductas que te dicen si eres gitana o no. Por ejemplo, si te has mudado de casa infinidades de veces, si te has mudado de empleo infinidad de veces, si has amado libremente infinidades de veces, no importa el número, si te gusta el baile, si te gusta la danza, todo este colorido, la extravagancia al vestirte, todos esos son señales de que un espíritu gitano está con nosotros. Solo que ancestralmente pues esos recuerdos no están vívidos, y esos espíritus lo que hacen es hacer repeticiones de actos, de circunstancias, para darnos a entender que están allí. ¿Okay? Ahorita seguramente todos los que me están mirando empezarán a decir, ¿será que yo tengo un espíritu gitano? Sí, es probable. ¿Cómo alimento ese espíritu gitano para que su gracia me beneficie? Pues hay muchas conexiones espirituales. Yo doy clases de tarot, y en mis clases de tarot pues seguramente estarán conectadas mis alumnas. Irvi, un saludo para ella. Nailí, tengo muchas alumnas de tarot que les gustan mis clases porque ayudo a que esa conexión espiritual se esclarezca, tenga mayor conexión, y puedan disfrutar de ese aprender, porque el tarot sí habla solo. La enseñanza y la sabiduría que trae ancestralmente también el tarot pues es de todos los tiempos. Pero ¿cómo hizo una mezcla el tarot con los espíritus gitanos o con las espiritualidades gitanas? Porque ellos eran los cartomantes. Entonces el tarot llegó de la mano de ellos, y una de las primeras de lo que dice la historia es que en Italia, ¿verdad? Y en el norte de España se encontraron con el tarot y lo agarraron para sí. ¿Okay? Ahí es donde viene esa mezcla de por qué las gitanas echan cartas. ¿Okay? Pero no era su único arte adivinatorio, porque ellos también veían a través de la bola de cristal, leían la mano, leían la borra de café, que además es vamos a decir, un arte adivinatorio de los árabes. ¿Okay? Entonces ellas tenían muchas habilidades místicas, y es importante reconocerlas, darles su lugar, y pues en ese cuadro espiritual levantarlas. Entonces yo estoy muy agradecida, me encantan los gitanos desde todos los tiempos. Desde que era muy pequeña siempre me vestían con esa semejanza gitana, y pues a través del tiempo conocí el tarot y empecé a ver que esta comunicación espiritual tenía que ver con este tema, y fui investigando de ellos, para darle su lugar también al patriarca, y que si ese patriarca pues en algún momento perteneció a mi linaje, pues yo lo honro, porque también estoy dentro de la mística de reconocer que los hombres también pertenecen y darle su lugar. Pues bienvenido todos los gitanos a los cuadros espirituales de quien quiera identificar estas espiritualidades. Entonces hay meditaciones que se pueden hacer para conducir a la persona a esa conexión, ¿okay? De que yo misma pueda ver
cuál es el espíritu que me beneficia, cómo se llama, qué le gusta, por qué viene a mí. Hay historias de historias, tengo repertorios para contarles de todo lo que he hecho en mis clases con mis alumnas. Generalmente las que se acercan son mujeres porque esta vistosidad de todo ese brillo, la lentejuela, el baile, yo pongo música y todo eso pues es más afín con las mujeres. Pero eso no dista de que un hombre también se acerque y también puede identificar, vuelvo y repito, su espiritualidad. Entonces estoy muy agradecida con Esmeralda por permitir hacer este programa en su nombre. Gracias a mi amiga que me prestó su gitana para poder hacerla. La mía está en reparación, haciendo unos detallitos para que quede hermosa. Y pues esa luz va a todas las espiritualidades gitanas de mi cuadro guía espiritual y de todo aquel que pueda ver este programa. Estoy agradecida una vez más con Unidos por la Magia por pertenecer a este grupo de profesionales que estamos con la misión del despertar de conciencia, a esta nueva era de oro en la que el planeta va inminentemente. Recuerda que somos 23 profesionales en 6 países distintos, todos los días de 7 a 9 de la mañana. Mis redes sociales son Carla J. Bilbao en el Facebook, Alma en Expansión en Instagram y mi correo es carlaunidosporlamagia@gmail.com. Fue un placer para mí poder hablarte de lo que me encanta, los gitanos.